La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos de todo el territorio de la República. Hoy, miércoles 22 de octubre del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 del Cable Astar, Canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo de Payalanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Buenas noches. Bueno, seguimos con la crisis eléctrica. Y cada día agravándose más y profundizándose. Vamos a ver. Empresarios del Cibao urgen solución a los apagones. La región norte está prácticamente a oscuras. El déficit eléctrico llegó anoche a 1.250 megavatios. Y miércoles hoy también dice que el alto voltaje quema artículos en el ensanche La Fe. Y siguen las protestas en el Cibao por la situación eléctrica. Bueno, mire, cuando uno llama a las distribuidoras que ahora están bajo el control del Estado Dominicano, le dicen a uno que hay un déficit de generación. Pero en este momento el gobierno dominicano no puede hacerse el chivo loco con ese problema. Y tiene que decirle al país por qué hay déficit de generación. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay dos empresas mixtas en las cuales el Estado tiene el 50%. Una se llama Eje Jaina y la otra se llama Eje Itabo. O sea, empresa generadora Itabo y empresa generadora Jaina. Y esas dos empresas mixtas, donde el Estado tiene el 50%, no pueden tener sus plantas apagadas. Porque eso significa que no tenemos gobierno. O sea, el Estado no se puede estar haciendo chantaje o extorsión a sí mismo, como se lo está haciendo la planta de San Pedro de Macorís, que tiene una proporción alrededor del 38% de su paquete accionario en manos de un gobierno extranjero. Y como lo está también la planta de Puerto Plata, donde tiene alrededor de un 42% ese gobierno británico. Y le envían error, que tiene como 10 meses que no genera. Sí, pero yo estoy hablando de la otra. De plantas en donde se está usando el recurso de apagar la planta para extorsionar al Estado Dominicano. Entonces, si están apagadas las plantas de Eje Jaina y Eje Itabo, el gobierno dominicano tiene que mandar al general Guerrero Peralta y ocupar militarmente eso y obligarlo a prender las plantas. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí está la ley 848 de 1935 y está vigente. Y que no vengan a decirme que es una ley trujillista. Eso es sencillamente una ley que faculta al Estado Dominicano, en la persona del presidente de la República, a no tolerar esto que está sucediendo en la República Dominicana. ¿Dónde está la ampliación de esto? ¿No tenemos ampliación? Bueno, parece que estamos durmiendo aquí. Dice la ley 848, que fue modificada por la ley 1013 del 11 de octubre del 1935. Esta ley 848 dice sobre el funcionamiento de los servicios de utilidad pública.
Dice que el funcionamiento, en el artículo primero, el funcionamiento de todos los servicios de utilidad pública estarán bajo la supervigilancia y el control del Estado. Serán considerados como servicios de utilidad pública el suministro de corriente eléctrica para alumbrado, energía u otros fines, el suministro de agua, los servicios de teléfonos, telégrafos, radiotelégrafos y los demás que en razón de su naturaleza declara incluido en esta categoría el Poder Ejecutivo. Ninguna empresa destinada a prestar cualquier servicio de utilidad pública podrá establecerse sin autorización del Poder Ejecutivo. Entonces vienen todos los requisitos para obtenerlo, pero oigan lo que dice aquí, en el artículo 6. Toda interrupción o suspensión de un servicio que por su naturaleza deba ser continuo, que pueda causar perjuicio al orden público o a la salud de las personas, será castigada con multa de 50 hasta 500 pesos de aquella época. Cuando la empresa que lo preste no pueda demostrar que la interrupción o suspensión no se debe a falta suya, sino a causas extrañas que no haya podido vencer mediante la debida diligencia. Los jueces graduarán las penas de acuerdo con la gravedad de la circunstancia y el tiempo de la interrupción. Y oigan lo que dice ahora. Si la interrupción o suspensión fuera definitiva o demasiado frecuente, el Poder Ejecutivo está facultado para disponer por sí o mediante recomendación del Ayuntamiento de la jurisdicción en función de comisiones de servicio público, la cancelación de la autorización concedida para el establecimiento del servicio de que se trate, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que puede incurrir la empresa respecto del Estado o de terceros. Entonces, ahí está, para que esto es una especie de herramienta o de arma a manos del presidente de la República para que la utilice. ¿Por qué? Porque para ahí la función del presidente de la República es precisamente la de salvaguardar a la nación. ¿Ustedes creen que esto puede llamarse un país si está pagado? Entonces el presidente de la República y el gobierno tienen que colocar el problema energético en un primer plano. No solamente porque nos los merecemos así, todos los que pagamos para poder tener el servicio, sino porque eso tiene una connotación de seguridad del Estado. ¿Lo interpreto así o no? De seguridad pública y seguridad del Estado, de todos los aspectos. Repercute en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Pero Sí. está la seguridad del mismo Estado. Digo, ¿usted cree que puede haber un gobierno si alguien más que no sea el gobierno apaga el país? Si alguien tiene bajo su voluntad y su facultad poder decir, vamos a apagar el país, ¿hay gobierno en ese país? No, no hay gobierno. Entonces, si el presidente tiene las herramientas para manejar la situación en última instancia, porque todavía quedan ahí unos cuantos dando problemas. Ahora, quiero decir lo siguiente. Cuidado con la conspiración que anda por ahí de grupos económicos que están metidos en el negocio eléctrico, que con el apoyo de parte del gobierno quieren quedarse con el negocio eléctrico. Entonces, la idea es que fracase la decisión que tomó el gobierno de asumir las distribuidoras eléctricas para que la gente se desespere y prospere el proyecto que anda por ahí, la conspiración le llamamos nosotros, de que una gente que está en el negocio de la generación eléctrica y que no tenemos problema en decir los nombres, los vamos a guardar por el momento, pero los vamos a decir en su oportunidad, con el apoyo del gobierno e incluso del propio presidente de la República, se queden ahora con el negocio de la distribución. Y eso no lo puede aceptar el pueblo dominicano, por la sencilla razón de que tampoco debimos haber aceptado lo que pasó con la entrega de la distribución eléctrica, que es un monopolio que dice la Constitución que no puede estar en manos privadas. ¿Qué pasa? Que en este país todo se puede, y como no hay Suprema Corte de Justicia, o lo hay para algunas cosas y para otras no, cuando se debatió la cuestión, la Suprema Corte de Justicia miró para otro lado y dejó pasar el tiempo para que se consumara todo, ¿verdad? Y luego desestimó a los 2 años, dijo, ahí es un fallo de procedimiento, desestimar la instancia donde se declaraba o se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la ley de capitalización, de ese desastre que ahora estamos pagando todos los dominicanos. Entonces aquí dice el artículo 3 de la Constitución de la República, y lo voy a repetir,
Dice que ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Porque comienza diciendo: la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Y dígame cómo se llama un gobierno extranjero. No es un poder extranjero. Entonces vamos a permitir que venga el gobierno británico y se meta en el negocio eléctrico y venga entonces a compulsar al pueblo dominicano desde esas posiciones estratégicas de generación eléctrica a que nosotros hagamos lo que ellos les da la gana, con un contrato que sigue el modelo de la Enron. Pues sencillamente eso es inaceptable para los dominicanos, y además nosotros exigimos que se cumpla la Constitución de la República. El que no esté a la altura de su obligación ya sabe lo que puede hacer. Además hay algo más. Yo le dije que se lo iba a traer. Aquí está la Ley General de Reforma de la Empresa Pública. Con esta ley fue que supuestamente se hizo la capitalización de todas las empresas del Estado, incluyendo la Corporación Dominicana de Electricidad, que, como dice la ley 848, es de un servicio de utilidad pública. Bueno, oigan bien lo que dice el artículo 47. Los inversionistas privados, nacionales y o extranjeros, que realizarán los nuevos aportes de capital serán escogidos previa calificación mediante licitación pública internacional de acuerdo al monto de sus aportes. Y de inversionistas privados. Y hemos dicho que el gobierno británico, que es el único dueño de la Commonwealth Development Corporation, se escudó detrás de esa entidad diciendo que era una entidad privada, e incluso está aquí representada por otra entidad subsidiaria de esa, cuyo nombre le vamos a traer también, y su dirección, y sus funcionarios, para decir que eso era una entidad privada, pero eso se lo toleró Tony Isa Conde, presidente de la CREP, bajo la anuencia del señor Leonel Fernández, que ahora está tratando de inventarse una nueva nación dominicana. Vamos a ver ahora, hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Vamos adelante, amigo Roger, con corrupción gubernamental. El caso Van Inter repercute en el Congreso de los Estados Unidos. Aquí está el titular que trajo hoy el Listín Diario, a toda primera plana, y hace un recuento de cómo en la Cámara de Representantes el tema de la corrupción en la República Dominicana fue objeto de un debate después de que hizo el señor Roger Noriega, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, hizo una presentación y se fue interrogado por la Comisión de Relaciones Interamericanas. Bueno, obviamente este asunto de el Van Inter, con todos los añafiles que lleva, ¿no? Que ya se ha hablado de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, corrupción de funcionarios, ahí se menciona militares, se menciona funcionarios civiles, y además, como dice el documento que leímos ayer, se está pretendiendo que eso pase en un tribunal de los Estados Unidos de América. Y decíamos, eso está señalando hacia una petición de extradición. Apunta en esa dirección. Va apuntando en esa dirección. Ahora bien, hoy mismo tenemos otra información, esta es la que sigue. Se llevan oro por 47 millones de dólares, de pesos, de un depósito de carga en el Aeropuerto Internacional Las Américas. A mí me llamó la atención de que ese oro estaba ahí guardado porque había sido importado desde Miami para uso en joyería. Y nosotros tenemos una refinadora de oro cerrada ahí. ¿Así? Nosotros tenemos una planta refinadora
que la gente del Banco Central que estaba en el negocio de la contratación de la refinación de nuestro oro fuera, se negó a que esa planta funcionara y operara en la República Dominicana, que la instaló don Antonio Guzmán. Pero le llenaron la cabeza diciéndole que no le convenía al país que romper con el contrato, que aquella gran gente ya conocida en el mercado del oro y que eso va a permitir que el oro dominicano se conozca. Toda esa pamplina para conservar las comisiones que tenían aseguradas por la refinación del oro dominicano en el exterior. Entonces ahora resulta que para la orfebrería, los orfebres tienen que importar el oro desde Miami, pudiendo tener oro dominicano a su disposición de esa refinación. Además de que nosotros podamos entonces tener oro refinado en la República Dominicana, que es mayor valor agregado a nuestro oro, que no mandarlo como una especie de proceso por mitad para que el valor final lo adquiera fuera del territorio. Con lo cual nosotros no vamos a participar entonces en eso. Entonces esas son de las cosas que aquí algún día vamos a tener que mirar para atrás y tomarle cuenta a una serie de gente que pasaron por el Banco Central de la República. Y mucha gente que se sentaron también en la Junta Monetaria y levantaron la mano así o así para que esas cosas pasaran, ¿verdad? Pero vamos a pasar a un tema más interesante, amigo Roger. Sí, con respecto a los temas nacionales, el señor Andy Dawager y la prensa nacional. Dice don Andy Dawager que hizo una propuesta para limitar la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, esto salió el martes, ¿verdad? Sí. O sea, que estamos viendo, propone limitar propiedad de medios. El asesor económico del Poder Ejecutivo, Andy Dawager, planteó ayer la conveniencia de que se prohíba por ley que las instituciones financieras sean propietarias de medios de comunicación por las implicaciones económicas y políticas que eso tiene. Correcto. Pero estamos de acuerdo. Yo creo que es la primera vez que yo puedo estar de acuerdo sí, con el señor Andy Dawager, ¿verdad? Y yo creo que tú también. Así es. En ese orden, el economista manifestó que uno de los grandes problemas del país es que la banca, al hacerse propietarios de medios de comunicación, se convirtió en un poder más allá de lo económico y entró al ámbito eminentemente político. Por eso yo he planteado, dice el señor Dawager, que una de las leyes que debe enviarse cuanto antes al Congreso Nacional es una que prohíba a las instituciones financieras ser propietarias de medios de comunicación, dijo. Quisiera hacer una observación ahí. ¿Cómo no? Yo nunca le había oído al señor Dawager pronunciarse en esta dirección respecto a este tema. Y antes, por el contrario, él fue un asesor del Baninter y su entidad también lo fue por más de 3 o 4 años. Y nada más que del Baninter. Bueno, y de los otros de otros bancos. Otras instituciones financieras, incluyendo el Banco Central de la República. Ajá. Entonces, ¿qué de él? Bueno, el Banco Central hay que separarle en este aspecto porque no tiene medio de comunicación. Pero esos bancos privados, él es asesor de todos y cada uno de ellos. Pero en el Baninter hay una evidencia flagrante de que él recibía unos $60,000 mensuales por esa asesoría. Debió haberle propuesto eso a la dirección del Baninter. Dice aquí, lo hizo, hablando de Andy Dawager, tras citar el costo económico y político que tiene sobre el país el shock causado por la quiebra del Banco Intercontinental Baninter, que generó un hoyo financiero por el orden de los 2.500 millones de dólares, recursos que tuvo que asumir el Banco Central y por ende la población. Ahí es que yo quería llegar. Ese discursito de que nosotros, la población, tiene que asumir el hoyo de Baninter, que es el mismo discursito que tiene Carlos de Pradel. Porque Carlos de Pradel tiene varios días diciendo la misma cosa. Diciendo, el gobierno no puede asumir. Dice aquí, el secretario técnico de la presidencia afirmó que el gobierno no puede cargar solo con el hoyo de Baninter, sino que se trata de un problema que debe contar con la contribución, la cooperación de todos. ¿Quién ha dicho eso? Señor, usted lo que tiene que coger a todo el que estaba ahí en el Baninter, todo lo que tenía en función de
dirección en el Baninter. Todos los vicepresidentes, porque hicieron exclusión de vicepresidentes, incluyendo del vicepresidente tesorero, lo sacaron fuera, le devolvieron su dinero y en lugar de que ese dinero respondiera del dinero de todos, se lo devolvieron, en pesos y en dólares. Después diremos el nombre, no tenemos problema con eso, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Ahora, yo es que quería aprovechar el razonamiento de fondo de esta cosa insólita que acaba de disparar el señor Daguarre. ¿Usted sabe por qué? Porque no es solamente la banca, son los sectores de inversión. El hecho de que el amigo Pepín Corripio, hoy ¿cuántos medios de comunicación lo tiene Pepín bajo su control? Y eso que en una oportunidad él me dijo que le habían ofrecido el Canal 13. Yo le dije, Pepín, no lo hagas, tú tienes ya demasiados medios bajo tu control, que tú vas a tener que salir de ellos antes de que te vayas a ver en un problema, le dije. Es un problema que tú tengas tantos medios bajo tu control. Se le puede preguntar, yo no estoy diciendo aquí nada impropio, ni inadecuado, ni que le lastime. Simplemente le aconsejé cuando conversamos sobre eso, porque él mismo me dijo que le habían ofertado el Canal 13. Le digo, no se te ocurre, ya tú tienes demasiados medios. Y es así. Entonces ahora resulta que el único caso no es los medios que tenía Baninter, porque Baninter se dedicó a concentrar medios. Esa cadena RNN, ¿verdad? Baninter la creó. Creada por Baninter, más todas las empresas radiales. Yo perdí la cuenta. ¿Cuántos son? 24 mencionaron en una ocasión. Óigame usted. De empresa radiodifusión. ¿Para qué era todo eso? Todo el país. Bueno, obviamente ya la gente que estaba en Baninter, comenzando por el señor Ramón Bay Figueroa, tenía un proyecto político. Porque no me va a decir nadie que eso era para resguardar los intereses del banco. No, él tenía un proyecto político desde que se fue a Washington y dio un dinero, una contribución en el Partido Demócrata para salir retratado con el señor Clinton ya en su postrimería, ¿no fue así? Sí, así fue. Exacto. Y después vino y dio un discurso aquí con una plataforma. Y entonces vino aquí y se fue a un escenario donde lanzó un programa de gobierno, que el único que le salió al paso fue este que está hablando aquí hoy. Yo puedo mostrar lo que escribí, que por cierto lo publicó la revista Ahora, donde yo desnudo lo que él proponía. Ahora lo simpático es, y yo no sé si tú recuerdas, que cuando él lanza su discurso, el señor presidente estaba sentado ahí, y él propone que se cree una comisión de notables del sector privado para fiscalizar los ingresos que iba a percibir el gobierno por las nuevas fuentes de recaudación fiscal, para evitar, decía él, que eso fuera a caer en el torrente sin fondo de la corrupción. Le dijo eso delante en la misma cara al presidente de la República. Y cuando terminó el discurso, el presidente se encontró muy bueno el discurso de Ramoncito Bay Figueroa. Lo ponderó. Y nosotros nos quedamos pasmados. ¿Y cómo es posible que el presidente se haya encontrado bueno el discurso si este señor le ha dicho que su gobierno es capaz de una corrupción tal que le ha llamado como un tonel sin fondo de la corrupción? Claro que él se ha encargado de demostrar después que el señor Bay Figueroa tenía razón. Era el que no tenía fondo. Que él tenía razón con decir eso y con hacer la propuesta que hizo. Pero lo cierto es que ese señor Bay Figueroa tenía un proyecto político. Si no, no se justifica toda esa lista de medios que él concentró, ni tampoco la listita de los 70 generales, más los legisladores, más los jueces de la Suprema Corte y más otros sectores que no quiero mencionar, ¿verdad? Que estaban todos en la nómina del Baninter. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que esa comisión que está actuando en el asunto de la intervención del Baninter le diga al país quiénes eran los que tenían cuentas en el banco offshore, porque eso se ha dejado ahí, después que salió aquella lista con una serie de nombres y acusaciones y tal, donde se dejaron también otras fuera, porque había mucha gente, una y se dejaron otras, ¿verdad? Yo quiero que salga entonces la lista de los que tenían cuentas en el banco offshore, porque eso es importante que el país lo conozca. De manera que se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos, si Dios así lo permite, mañana con otra edición de Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. Y Roger Hogar. Hasta luego.